Bien, ya vimos entonces lo del grano de mostaza. Ya nada más como cierre. Vemos que entonces la parábola encaja con la comprensión que tenemos de Jesús como profeta escatológico. ¿Ya? Enfatiza el aspecto del kairos, de ese momento final donde Dios juzgará y salvará. La parábola condensa la historia del reino soterrado en el presente para que en su momento oportuno dé fruto. ¿Ya? Y hace de una realidad cotidiana un símbolo escatológico, lo cual era o es perfectamente coherente con la actividad de Jesús. O sea, como que la actividad de Jesús es también una especie de semilla que dará fruto a su tiempo. ¿Okay? Bien, vamos a ver lo que sigue. La parábola de los viñadores perversos, o llamada también de los viñadores homicidas. Después de un largo estudio que desarrolla Meyer en el quinto libro, en el quinto tomo sobre el judío marginal, considera que la parábola tiene apoyo del criterio de testimonio múltiple en la tradición previa a la redacción final de Marcos, por eso se llama tradición premarcana. Y porque considera que hay un solapamiento que se deduce entre Marcos y la fuente Q. Esto se nota en Mateo y en Lucas. ¿Ya? Lucas toman elementos de Marcos y de Q y van interactuando, lo cual refleja que Q contiene también el testimonio de esta parábola. Entonces, ahí ya hablas de dos testimonios independientes, Marcos y Q, que sirven a Mateo y Lucas. Ajá. La parábola encaja con la comprensión que tenemos también de Jesús como profeta escatológico al estilo de Elías, donde incluso uno intuye la identificación de Jesús con el hijo del dueño, que después de haber enviado a otros trabajadores a rendir cuentas a los viñadores, finalmente deciden mandar a su hijo pensando a él sí lo van a respetar, pero deciden matarlo para quedarse con la herencia, quedarse con la viña. Ajá. Entonces, resulta imposible que la comunidad primitiva la haya creado, que haya creado esta parábola, pues no predice la resurrección del hijo del dueño de la viña, lo que sería una alusión clara a la resurrección de Jesús. Entonces, dado que no tiene ese elemento final, que vemos que en Marcos 12, 9 y en 10, 11, sí hay una adición a un relato original. Esa adición probablemente vino no de Marcos, sino de un redactor posterior que modificó el texto de Marcos para ponerle un final justo. No un final feliz, porque el hijo no resucita, pero sí es un final justo donde se castiga a los viñadores y hay una vindicación del hijo asesinado. Sin embargo, en Mateo y Lucas no existe ni el castigo ni la vindicación del hijo, lo cual refleja que Mateo y Lucas siguieron una primera redacción de Marcos, con elementos de Q también, pero que Mateo y Lucas desconocían que hubiera un castigo a los viñadores y una vindicación del hijo, cosa que sí se menciona en el texto de Marcos hoy, pero que muy probablemente no existía. Esos versículos 9 al 11 en Marcos 12 seguramente no existían cuando Mateo y Lucas lo utilizaron como referencia para su propia parábola. La versión de Lucas termina en muerte y deshonor del hijo, lo cual sonaba chocante a la comunidad lucana. Recordemos que Lucas muy probablemente escribe a una comunidad de Siria
no necesariamente Antioquía, pudo haber sido otra, pero se nota que también en esa comunidad el valor del honor es muy importante. Y el hijo, al ser lapidado y dejado ahí tirado, muerto, pues sufre la deshonra. Y prácticamente ahí termina la parábola en Lucas. Y es extraño porque Lucas comúnmente presenta relatos de misericordia, de perdón, etc. Y de repente viene este relato así como que contrasta mucho con el estilo lucano. De ahí entonces se puede deducir, dice Meyer, que contamos con testimonio múltiple y la parábola parece reflejar que al menos Jesús preveía la posibilidad de que lo mataran. La parábola, por tanto, en el caso de considerarla propia de Jesús, refleja la conciencia que tiene Jesús de ser el profeta escatológico, es decir, el último de los profetas. No se refleja como hijo de Dios, pero sí como el último de los profetas. La palabra del dueño que dice, respetarán a mi hijo, enviaré a mi hijo, a él sí lo respetarán, pues obviamente entra en controversias. Porque si vemos que Jesús comúnmente no dice que él es el hijo de Dios, la palabra hijo aquí sí puede presentar conflicto interpretativo. Porque alguien podrá decir, quizá eso de a mi hijo sí lo respetarán, ¿verdad?, puede significar que Jesús tenía conciencia de ser el Hijo de Dios. Pero también puede significar más bien que Jesús, al considerarse el último de los profetas, se ve como de un papel especial, o sea, como que Jesús tiene la idea de tener un papel especial dentro de la historia de Israel. Entonces se ve más antojable eso, o sea, más coherente con lo que se ha visto de la actividad de Jesús, que necesariamente como una alusión a la certeza de que Jesús tuviera conciencia de ser el Hijo de Dios. Bien, la siguiente parábola es la parábola de la gran cena o el banquete de bodas, reportado en Mateo y Lucas, y que se encuentra también en el capítulo 64 del Evangelio copto de Tomás. Este evangelio, que claramente es del siglo II, aunque Crozan creyera que se redactó allá por el año 40, pues se ve prácticamente imposible, porque en este estudio que hace Meyer, al que le dedica, no sé, unas 40 páginas, va mostrando cómo el Evangelio de Tomás se inspira en Mateo y en Lucas, y no al revés, como dice Crozan, ¿no? O sea, el Evangelio de Tomás es claramente posterior a la redacción de estos dos evangelios. Al hacer el estudio, entonces, Meyer cree que hay un apoyo de criterio de testimonio múltiple entre el material exclusivo de cada evangelista. Se les llama material M y L respectivamente. El material M se considera es el material que debió haber utilizado Mateo para redactar su evangelio, un material exclusivo que no llegó a Marcos, que no llegó a Lucas ni a Juan, y tampoco a Q. Por su parte, Lucas también parece tomar elementos de una tradición propia, que llamamos tradición L o material L. Este material es distinto del material M, es distinto de la fuente Q y es distinto de los demás evangelios. Por tanto, Meyer considera que, aunque Mateo y Lucas comentan este pasaje, no lo toman de Q. La teoría de la doble fuente considera que todo material que Mateo y Lucas comparten viene de Q. Pues aquí dice Meyer, no, aquí no es el caso. Esta es una excepción a la regla
de la teoría de la doble fuente. Se nota además que no hay una idea de una misión dirigida a los gentiles. Aquellos que son invitados al banquete de bodas son solo judíos, no son gentiles, no son paganos, no son gente fuera de Israel. Entonces, fíjense, a veces uno piensa, el rey invita a aquellos que vayan a la boda, a los de la comarca, pero no quieren ir. Y entonces el rey dice, bueno, entonces vayan a los cruces de las calles a invitar al que sea, al que se encuentre. Y como al final se maneja la idea de que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos, a veces existe la tendencia de interpretar a los primeros como los judíos y los últimos como los paganos, dando así a la interpretación un enfoque de contraste entre propios y extraños, entre judíos y extranjeros. Pues Meyer dice, no va por ahí la interpretación. La parábola nunca presenta al rey enviando a sus mensajeros al extranjero. Siempre se mueven dentro del territorio israelita. Es decir, dentro de la comarca. O sea, la parábola nunca menciona a Israel, ¿verdad? Pero se entiende que la comarca del rey es donde se está desarrollando siempre esta narrativa. Nunca salen de la comarca, nunca salen al extranjero a invitar a extraños. Y eso refleja que, pues, de que Jesús trabajó siempre dentro del territorio de Israel. Ahí predicó, ahí evangelizó, ahí hizo presente el reino a través de signos, predicaciones, etcétera, y comidas. Y de hecho, era común ya desde tiempos de Isaías hablar del reino como de un banquete escatológico que Dios ha prometido. Miren que hay un texto de Isaías que dice, sobre este monte haré un banquete con manjares suculentos. Se maneja la idea de que vendrán desde lejos de todas las naciones. E incluso el relato dice, ¿verdad?, que Jesús al final comenta que vendrán del extranjero y se sentarán junto a Abraham, Jesús, a compartir el banquete del reino. Pero eso ya es como una aplicación, un comentario añadido, que pues sí, alguien podrá decir que tiene rasgos de ser teología pospascual. Sea como sea, la parábola como tal, narrada ahí y que no tiene final feliz porque hay un fulano que lo expulsan del banquete por no llevar el traje de bodas o el traje de fiesta, pues que refleja, ¿verdad?, que hay complejidad para suponer que el relato viene de comunidades cristianas o de comunidades judías. Más bien refleja otras cosas. Primero, encaja con la comprensión que tenemos de Jesús como profeta escatológico, ya no tanto como Elías, sino como rechazado por las autoridades religiosas de Israel y por otra mucha gente, ¿verdad?, del pueblo israelita, pero antes también habían sido rechazados muchos profetas en la historia. O sea, fíjate, aquí hay una vinculación entre Jesús y los profetas anteriores, o sea, los profetas anteriores en el tiempo, ¿verdad? Vemos que Jesús no habla de que aquellos profetas son diferentes de él porque él es el Hijo de Dios, no. Aquí Jesús se ve más bien como el último de los profetas, de una larga serie de profetas que previamente fueron rechazados y que ahora también el reino de Dios y la predicación de Jesús misma es rechazada por los propios, por mucha gente propia, por muchos, decimos, compatriotas, ¿no? La parábola es una denuncia profética contra la cerrazón del corazón de los dirigentes religiosos y de mucha gente de su generación.
que se negaron a aceptar la iniciativa de Dios de hacer comenzar su reino mediante Jesús. ¿Por qué? Porque quizá Jesús les caía gordo, o porque les parecía un pretencioso, o lo que sea, ¿verdad? Entonces, autoridades religiosas y mucha gente del pueblo se negaban a ver a Jesús con esa apertura que se hubiera deseado. Bien. ¿Sí siguen viendo todos la presentación? ¿Sí ven la diapositiva? Sí, padre. Ok. Sí, padre. Es que tengo aquí un aviso que parece que alguien no tiene la visibilidad. Pero bueno, tenemos también el tema del banquete, como les decía, representa el banquete escatológico prometido en Isaías. Es coherente con el hecho de que Jesús se considera el profeta escatológico. Ya ven que esta es la tesis principal de Meyer en toda su obra. Jesús fue un profeta escatológico y él era consciente de eso. El Evangelio de Tomás, por su parte, en el capítulo 64, sigue a Lucas y a Mateo, lo cual era normal en su autor. Porque sabemos que el Evangelio de Tomás surge en un ambiente egipcio. Y es ahí en Egipto donde se elabora el texto, donde se traducen tradiciones que vienen de Israel, de la Palestina del primer siglo, y el autor lo plasma en copto, que es el idioma que se habla ahí en Egipto, sobre todo en el centro y sur de Egipto, y va siguiendo la redacción de Lucas y Mateo como la conocemos, la redacción final. Entonces, el ambiente cristiano en esas regiones de Egipto sabemos que se desarrolla solo entrado el siglo II. Y eso es algo que Crozan pasa por alto. Crozan a fuerza cree que el Evangelio de Tomás es anterior. Y quizá alguien después lo tradujo al copto. No, o sea, tal parece más bien que surge allí mismo en Egipto, que alguien toma estas tradiciones de Lucas y Mateo, desarrolla su propio evangelio, que está sintetizado solo en dichos. El evangelio de Tomás solo contiene dichos, enseñanzas de Jesús, no contiene narraciones de sus acciones. Y el hecho de que la parábola, como les digo, no tiene un final feliz, pues eso también refleja algo que quizá no parecía a muchos, ¿verdad? O sea, ¿por qué le pones ese final tan feo? De que corren a alguien y se queda uno pensando, no, pobre cuate, ¿verdad? Y te quedas con una sensación así como que, ay, ojalá hubiera tenido un mejor final. Pues no. Entonces, la parábola, como ves, refleja, por un lado, la voluntad de Dios de hacer un banquete, es decir, de festejar la llegada del reino, de celebrar incluso esa relación con sus mensajeros, concretamente con un hijo predilecto, pero no necesariamente consustancial, como decimos en el credo, que Jesús es de la misma naturaleza del Padre. Eso no viene expresado en la parábola. Lo que sí es de que este Dios o este rey, ¿verdad?, quiere asociar a todos a la alegría, pero aquellos lo rechazan, la mayoría lo rechazan. Y aún así llegan a ir muchos al banquete de bodas. De hecho dice, la sala se llenó. No dice de dónde venían esos que llenaron la sala, pero sí hay una insistencia en aquel fulano que no iba debidamente preparado, que lo sacan, ¿verdad? Bien, a ver, permítanme, voy a poner el saquito porque aquí en Tlalpan hace frío. Bien, y pasamos ya a la última de las parábolas, la parábola de los talentos, como lo relata Mateo, o la parábola de las minas. Hay que hacer una diferenciación, porque sí estamos hablando de la diferencia entre un centenario y una onza de plata, prácticamente, o algo menos, ¿verdad? Fíjense, el talento
era una moneda de oro muy grande, ¿verdad? Cuyo valor era equivalente a 20 años, imaginan 20 años de salario diario de un trabajador de campo, de un jornalero. En cambio, la mina equivalía a 3 meses de salario diario de un trabajador del mismo tipo, o sea, de un jornalero. ¿Okay? Una mina era una moneda de plata que valía 100 denarios. O sea, porque el denario era lo que se pagaba por día. Entonces, 30 días al mes era 30 por 3, son al menos 90 denarios. Pero la mina equivalía más o menos a 100 denarios, un poquito más, un poquito más de 90. En cambio, el talento son 20 años, imagínate, es una diferencia abismal, ¿no? Como sea, pues cualquiera de los dos evangelistas lo que te quiere decir es de que es algo de mucho valor. Aquí sí dice Meyer, nos encontramos con un problema más grande que con todas las parábolas anteriores, porque aquí solo logra superar, y eso quizá logra superar el criterio de testimonio múltiple de fuentes independientes, la M que llega a utilizar Mateo y la fuente L que llega a utilizar Lucas. Pero como las variantes que hay en la redacción final de Mateo y Lucas son muchas, podría fundarse en una sola tradición previa, es decir, puede ser que el relato, aunque reportado en M y en L esté presente, quizá venga de una tradición previa, la cual de todos modos podría fácilmente remontarse a Jesús de Nazaret. Porque M y L no necesariamente son fuentes originales, sino que son fuentes que utilizaron Mateo y Lucas respectivamente, que pueden bien religarse a tradiciones orales que venían directamente de la actividad de Jesús. Entonces, esta parábola quizá supera ese criterio de testimonio múltiple a nivel de fuentes previas a Mateo y Lucas. Lo que sí es de que cumple el criterio de coherencia, pues es de acuerdo también, esta parábola concuerda con el mensaje escatológico y con el ministerio de Jesús. ¿Por qué? Primero, también encaja con la comprensión que tenemos de Jesús como profeta escatológico al estilo de Elías, que predica para la conversión y la lealtad. Eso es lo que hace Elías y eso hace Jesús. Jesús predica esta urgencia de dar frutos con lo que Dios ha dado a cada uno, pues el día final está cerca. Ese día final, pues solo Dios sabe qué es lo que tendrá, pero Jesús pensaba en esa cercanía del día final. Entonces dice, señores, hay urgencia de dar frutos de conversión. Pero esos frutos de conversión no nada más es una conversión moral de ahora sí me voy a portar bien, no. La conversión se expresa en resultados. Entonces la parábola tiene que ver con el aspecto presente del reino, el cual ya está activo, a la manera en que el flujo de dinero puede suscitar resultados al invertirlo. En el día final, cuando el reino se establezca en modo definitivo, Dios exigirá cuentas a todos. El kairos definitivo será cuando Dios llega a juzgar y a salvar, al igual que la parábola de la mostaza, de la semilla. Esta parábola condensa también, como la de la semilla, la historia del reino que ya está presente y debe rendir resultados por la responsabilidad de cada uno. La clave para dar resultados, y aquí sí es diferente de la parábola de la mostaza, es que la clave es la confianza en Dios. Fíjate, el hecho de saber que Dios te confía algo
pues eso ya es para pagar con la confianza también. Entonces la clave para dar resultados es confiar en el dueño de la viña o de esta empresa que te está dando dinero, que te está dando talento, o sea, te está dando millones de moneda actual, ¿verdad? Para que tú lo hagas rendir. Entonces, este Dios viene al encuentro de su pueblo y a cada uno de nosotros Dios nos ha dado bienes. De hecho, por eso quizá en los idiomas modernos llamamos talentos a esas capacidades y habilidades personales que todos tenemos. Habrá quien tenga talento para cuestiones académicas, pero no sabe ni cocinar un huevo frito, ¿verdad? No sabe, se le quema el agua, como dicen. Entonces no tiene talento para cocinar. ¿Ok? Entonces, quien tiene talento, que lo ponga a disposición de los demás. Pero esa ya es la forma como el término talento, que era una moneda, ahora se utiliza en modo de capacidad o cualidad personal. La clave para dar resultados pues es esta. Si tú recibiendo talentos, dones y carismas los desarrollas confiando en el Dios que confía en ti, darás resultados. Pero si tú tienes una idea extraña de Dios, como sucede con el último, que dice, te tuve miedo porque eres muy exigente y quieres recoger lo que tú no has sembrado, entonces ese cuate no tiene ni la menor idea de quién es su amo, ¿verdad? Ese cuate se ha hecho una imagen muy negativa de su patrón. O en el caso nuestro, quizá nos hacemos una imagen así casi perversa de Dios y decimos, es que Dios me quiere obligar a esto, Dios me quiere obligar a aquello. No, pues ya empezaste mal. Si tú tienes un concepto negativo de Dios, obviamente vas a desarrollar una actitud negativa y no vas a querer trabajar los talentos. Y al final, cuando te pidan cuentas, vas a decir, no, pues ahí está tu talento, a mí qué me importa lo tuyo. Y venga, pues ahora sí, ahí viene la consecuencia. Como conclusiones, en la obra Un judío marginal, tenemos la obra más completa jamás escrita sobre una investigación acerca del Jesús histórico. Desde la introducción del tomo 1, el autor es honesto al decir que jamás se podrá reconstruir mediante criterios meramente históricos a Jesús de Nazaret. Los criterios de historicidad definidos desde el capítulo 6 del tomo 1 rigen toda la obra, pero denotan insuficiencia para llegar a la objetividad absoluta o a la precisión histórica. Por tanto, es un enorme esfuerzo que Meyer dice desde el principio: no creas que te va a solucionar la vida. Esta obra no es una obra para alimentar la fe. Es una obra para ver qué tanto podemos realmente saber del Jesús real a partir de los datos y la ciencia histórica con la que contamos, al menos hasta el día de hoy. Entonces, es una obra de honestidad porque reconoce los límites del trabajo humano y queda en evidencia pues que la comprensión del significado último sobre Jesucristo solamente te la da la fe. La imagen cierta que dichos criterios nos muestran es que Jesús se consideró a sí mismo el profeta escatológico, es decir, el profeta, fíjate cómo pongo la E mayúscula, el profeta del fin de los tiempos, o sea, no hay otro después de él. Su misión, la misión de Jesús, era reunir al pueblo, el cual debía prepararse para la venida definitiva del reino de Dios. Fíjate cómo con los datos históricos brutos no podemos confirmar que Jesús viniera a crear una nueva religión, ¿no? Eso fue derivado con el tiempo, ¿verdad? Lo que se ve es de que Jesús claramente
quería restaurar el pueblo, quería prepararlo para la venida definitiva del reino, etc. La metodología de Meyer debe ser complementada con estudios contextuales, como los desarrollados en el ámbito de ciencias sociales, pues de lo contrario los resultados pecan de algo de ingenuidad o reduccionismo. Por eso, la próxima semana, que es nuestra última sesión, vamos a ver desde la antropología cultural algunos elementos interesantes, basados, por ejemplo, en este libro de Santiago Guijarro, Jesús y sus primeros discípulos, que dedica el capítulo 7 al relato premarquiano de la pasión. Es decir, cómo se puede reconstruir la tradición de la pasión de Jesús que Marcos seguramente tuvo en sus manos para redactar su pasión de Cristo dentro de su evangelio. Entonces, es un capítulo muy interesante donde viene el análisis, pues también del texto griego con traducción al español. Yo ahí se los voy a sintetizar para que vayamos viendo eso. Y hay otros elementos que vamos a ir viendo también que se pueden rescatar a partir de la aplicación de estas ciencias sociales que vienen a complementar el trabajo histórico de Meyer. Otro autor que ha trabajado ya desde hace muchos años, fíjese, este libro es de 1991, de Jack Dean Kingsbury, ¿ya? Este profesor protestante hace un estudio sobre Jesús, autoridades y discípulos en conflicto dentro del Evangelio de Lucas. Y también va utilizando pues tanto elementos de narrativa como de contextualidad social para poder tener una idea más general del contexto y del por qué siempre estaban en conflicto ellos, ¿ya? Existen otras aproximaciones, otros estudios, por ejemplo, del Evangelio de Marcos de Francis Modoni. Este es un autor benedictino, que a través de la valoración de Marcos como contador de historias, intérprete y evangelista, nos va diciendo cómo Marcos se vale de esas tradiciones que recibió para ir elaborando una narrativa original de Jesús. Dentro del ámbito narrativo también está esta obra, Jesús según San Mateo, de Gloria Heras Oliver. Libro también muy bueno, ¿verdad? Publicado por EUNSA, allá en Navarra. Es un análisis narrativo del Evangelio de Mateo, haciendo énfasis en las estrategias narrativas que usa el autor. Luego, también la próxima semana que vamos a ver sobre representaciones orales, hay una obra muy, bueno, no es reciente, pero que recientemente al menos yo la conseguí. Es este libro que fue publicado en 2009, se llama Sound Mapping the New Testament. Estos especialistas lo que hacen es descubrir los rasgos de oralidad que se reflejan en la redacción de los evangelios, bueno, de todo el Nuevo Testamento. Y esos rasgos de oralidad tienen mucho el carácter del sonido. Porque fíjense, la investigación reciente de las representaciones orales lo que hacen es descubrir cómo los evangelios no se redactaron para sustituir la predicación oral, sino para estar al servicio de la predicación oral. Y entonces, como la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir, memorizaban a partir de la fonética, a partir de los sonidos, de cómo se predicaba. Entonces, este tipo de estudios analizan, por ejemplo, las estrategias de oralidad de Jesús, de cómo él construía muchos de sus discursos a través de repetición de ciertas frases, de rítmica, de métrica, de terminaciones semejantes, tipo verso, hacia verso sin esfuerzo,
Y eso era muy característico de Jesús y que se llega a plasmar también en los evangelios, identificándose esos elementos en el griego. En el griego del Nuevo Testamento se puede lograr ver esa rítmica, esa métrica y el manejo de los versos, lo cual facilita la memorización oral de las enseñanzas de Jesús, y que dicen estos autores, pues era lo típico que hacían los predicadores tipo Jesús, ¿no? Bien, finalmente, recordemos que ningún estudio histórico podrá aclarar la comprensión que solo la fe logra sobre la identidad de Jesús. La fe es un don de Dios, no el resultado de un simple asentimiento a un mensaje escuchado. Más que un personaje al que solo podemos conocer mediante probabilidades derivadas de aplicación de criterios de historicidad, sabemos que por la fe que Dios nos regala, Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del género humano, y vendrá para establecer de forma definitiva el reino de Dios. Entonces, mucho ojo, vean. La fe es la que nos lleva a esto. La historia solamente nos aproxima a describir, digamos, de una manera muy probable cómo es que Jesús actuó, cómo es que se derivaron o surgieron las tradiciones sobre él, y de ahí se llegó a los evangelios, etc. Pero solamente es algo aproximado. Nunca vas a encontrar un libro de historia de Jesús que coincida perfectamente con los contenidos de la fe cristiana. Eso no existe, ¿verdad? La ciencia histórica es una ciencia humana que, aunque pueda estar abierta a la posibilidad de que Dios intervenga en la historia, no exige la fe o el asentimiento de fe de los que la usan, porque si no la historia sería una disciplina teológica, y no lo es. Pues muchas gracias por su atención. Con esto terminamos. Faltan 8 minutos para las 2. Espero que les haya gustado todo este recorrido que hemos hecho en la obra de Meyer, que ha sido extensa, ¿verdad? La preparación pues sí me llevó algo de tiempo, pero pues así como este Jesús sonriente, así yo termino satisfecho de esta sesión de hoy. Padre, una pregunta. Sí. En el caso de los milagros, casi no vimos ese punto. Uh-huh. Y Jesús no tenía conciencia de ser hijo de Dios entonces, sino que más bien se pensaba como un profeta escatológico. Sí, no, mire, lo que dice Meyer es esto, o sea, de que la ciencia histórica no nos puede llevar a la conclusión de que Jesús pensara ser el Hijo de Dios. ¿No? ¿Por qué? Porque no tenemos los elementos históricos suficientes para llegar a esa conclusión. Lo que sí es muy evidente a través de la aplicación de criterios históricos es de que Jesús sí se veía a sí mismo como el último de los profetas. Y que obviamente tenía una relación particularmente íntima con Dios. Pero ya la afirmación de que Jesús tuviera conciencia de ser el Hijo de Dios, eso sí ya no. Aunque lo aceptemos por fe, aunque lo aceptemos por fe, no lo podemos nosotros concluir desde la historia, ¿verdad? Desde la información histórica. En cuanto a los milagros, ¿verdad? En cuanto a los milagros está el tomo 2, diagonal 2, ¿verdad? Que son más o menos, bueno, a ver, aquí empieza en la página, sí, son 600 páginas que dedica Meyer al estudio de los milagros, así que imagínense, es un mundo, porque aquí prácticamente tiene que elegir, ¿verdad?, cuáles son los milagros que más vale la pena analizar. Va discerniendo también, por ejemplo,
cómo un mismo milagro viene presentado en formas distintas. Por ejemplo, que si Jesús sanó al siervo del centurión o era un siervo de un funcionario real. Encontramos a un centurión en los evangelios sinópticos, pero encontramos a un funcionario real en el evangelio de Juan. También hay pasajes donde Jesús sana a 2 ciegos y a otro donde sana a 1, pero el proceso de sanación es el mismo y los diálogos son muy semejantes. Eso hace pensar que se trata de un mismo acontecimiento, pero narrado en forma distinta. Viene también la distinción entre lo que son sanaciones, resurrecciones, milagros sobre la naturaleza, etcétera, que prácticamente dice, bueno, de los milagros sobre la naturaleza no tenemos muchos elementos históricos como para afirmar si sucedieron. Incluso la caminata sobre el agua que aparece en los 4 evangelios, o sea, ahí hay testimonio múltiple, pero también lo que no pasa es el criterio de la disimilitud con la comunidad cristiana. Ese criterio no lo supera y entonces puede pensarse que tal vez la comunidad cristiana lo inventó. O puede ser que sí se remonte a un acontecimiento real y por hecho hay testimonio múltiple, pero ya la forma en cómo se redacta ya tiene muchos elementos teológicos de la comunidad primitiva. Entonces, quizá ahí sí Jesús hizo algo así, pero no se comprendió ese acontecimiento como teológicamente se entendió después. Entonces, Meyer dice, la historia nos da hasta aquí, ¿verdad? No puedo yo decir algo más. La probabilidad de que Jesús haya caminado sobre el agua quizás sea mínima, pero aunque sea mínima, pues igual y sí pasó, pero no podemos confirmarlo, ¿verdad? No hay elementos de historicidad que nos lleven a concluir que sí ocurrió. Entonces, fíjense, lo que hace Meyer es esto, o sea, él trabaja, yo pienso, con mucha honestidad y reconoce cuando incluso al aplicar un criterio de historicidad se puede estar cayendo en un forzar el argumento o en un forzar la metodología y dice, eso ya no es conveniente, ¿no? Entonces, hay que reconocer con honestidad hasta dónde dan los criterios de historicidad y ver que pues hay muchas otras cosas que no lo resuelven estos criterios, aunque sí los aceptamos por fe. Entonces, bueno, ya yo sí, ya tiene ahí todos los tomos, los puede ir viendo, ¿verdad? Padre, y sí, me llama la atención que Meyer le dedica un volumen a Juan. ¿Por qué? ¿A quién? A Juan. Es Jesús Juan. Y Juan o algo así. Juan el Bautista. Bautista, sí. Sí, de hecho es el tomo 2.1, pero no es que le dedique todo el tomo, o sea, nada más le dedica una parte, que es la primera parte, la relación entre Jesús y Juan, que va de la 47 a la 290. Y luego ya de la 293 a la 540 es la parte sobre el reino de Dios. Y entonces, ¿por qué hace esa relación? Bueno, pues porque siempre se ha discutido, o sea, todos están de acuerdo, todos los especialistas están de acuerdo de que Jesús fue bautizado por Juan. Pero la pregunta es, ¿por qué se bautizó por Juan? ¿Qué llevó a Jesús a recibir el bautismo por Juan? Primero, pudo haber sido el hecho de que Jesús se identificó con la predicación de Juan y que eso quiso participar de su movimiento de espera de la llegada del reino. Y además, algunos dicen, Jesús pudo haberse reconocido pecador y por eso se hace bautizar. Esa es la hipótesis que manejan muchos, incluido Santiago Guijarro, ¿verdad? Que de hecho él también es católico, pero tiene la idea de que, bueno, obviamente es una idea no aceptada desde el enfoque dogmático, de que Jesús se consideró él mismo un pecador. O sea, Santiago Guijarro dice, al menos por los estudios de historia, parece que Jesús sí se reconoce pecador y asume el bautismo de Juan como un compromiso de conversión.
Y hay otros que dicen, quizá Jesús no se considera expresamente un pecador, pero sí alguien que espera el reino. Y como el movimiento de Juan es el único que tiene esta claridad de la predicación de un reino venidero, entonces se hace bautizar para formar parte del movimiento. Claro que esa también es una explicación que tiene sus pros y sus contras desde la criteriología histórica. Como quiera que sea, entonces, la relación entre Jesús y Juan debe quedar clara en esto. Que Lucas hace de Jesús y Juan parientes, eso es algo que se describe solo en el llamado Evangelio de la Infancia de Lucas, que todos los especialistas reconocen que se debió haber redactado en torno al año 100 o 110 de la era cristiana. Durante todo el primer siglo, nadie relacionaba a Jesús como pariente de Juan y viceversa. Entonces parece más bien que Lucas crea esta relación de parentesco con un fin específicamente mesiánico, ¿ya? O cristológico. Pero obviamente ya no estamos hablando de Lucas que elaboró los capítulos 3 al 24 y Hechos de los Apóstoles, sino hablamos de un autor posterior que elabora el relato de infancia en Lucas, donde hace de ellos parientes. Entonces, bueno, pues todo eso lo va abordando Meyer, ¿verdad? Y dice, pues ciertamente, o sea, no hay elementos históricos o criterios históricos que nos lleven a confirmar que Jesús y Juan eran parientes. Eso parece ser más bien un teologúmeno, o sea, es decir, una construcción teológica narrativa del que elaboró el Evangelio de la Infancia en Lucas. Porque ni siquiera en Mateo son parientes. ¿Sí? Entonces los sinópticos fueron escritos por varios autores. Sí, o sea, lo que decimos es esto. Los evangelios sinópticos como tales, así como los conocemos, antes de los evangelios de la infancia en Mateo y Lucas, se redactan entre el 70 y el 85. O sea, es el aproximativo que tenemos, ¿verdad? O sea, nada nos lleva a confirmar exactamente las fechas. Lo que sí queda claro es que el Evangelio de Juan es de los años 90. Y Juan utiliza fuentes independientes que las que usaron los sinópticos. Lo segundo es de que hubo autores posteriores que añadieron cosas a estos evangelios. En Marcos se añade los relatos de aparición de Jesús. Marcos 16, 9 al 20 son añadidos siglos después de que Marcos redactó su evangelio. La prueba está en que en los manuscritos, códices y papiros, hasta antes del año 380, no contienen en general estos versículos de las apariciones de Jesús. Lo otro, Mateo, el capítulos 1 y 2 son contemporáneos a Lucas 1 y 2, que se remontan más o menos al año 100. Mientras que Mateo 3 al 28 y Lucas 3 al 24 son del 80-85 aproximadamente. Y finalmente en el Evangelio de Juan tenemos el pasaje de la mujer adúltera que quieren apedrear, que se añade al Evangelio de Juan siglos después, porque ningún manuscrito previo al siglo V lo contiene. Y también tenemos el capítulo 21 de Juan, el cual es un agregado del siglo II. El Evangelio de Juan terminaba en el capítulo 20. De hecho, ahí tiene su final,
relata, aquí se acaba la cosa, ¿no? Y después viene el 21 con la aparición de Jesús en Galilea. Ese es un añadido que todo mundo reconoce, ¿verdad? Todos los especialistas reconocen que ese texto no es original de Juan. Uh-huh. De modo que la forma final de los evangelios es el resultado de siglos. Ajá. Pero las partes principales de los evangelios ya se tenían elaboradas antes del año 100. Uh-huh. ¿Alguna otra duda de alguien? Gracias, padre. Pues vámonos a comer porque ya hace hambre, ¿verdad? Padre. Muchas gracias. Bien, yo les agradezco. Entonces la próxima semana nos vemos. Gracias por su apoyo, por su interés y por su trabajo para esta y todas las exposiciones. Gracias a ustedes. Lo bueno es que estoy grabando todas las sesiones para subirlas allá a la plataforma. Bueno, a YouTube. Padre, ¿ven que? Padre, nos decía que de Santiago Guijarro, capítulo 7. Sí, de este libro. Del capítulo 7. El capítulo 7 de este libro es sobre el relato premarquiano de la Pasión. Okay. Este lo consiguen ahí en la librería Verbum, okay. En Clavería, en otros lados también lo tienen, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. Jesús y sus primeros discípulos. Ok, capítulo 7. Gracias. Muy bien. Sale, pues yo me despido, que tengan un excelente fin de semana, síganse cuidando de esta canija pandemia, ¿verdad? Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Gracias, Padre. Padre, ¿será que nos veamos en este semestre? Que podamos tener alguna clase presencial al final del semestre, ¿no, verdad? Me comentó Rubén Vázquez que según en diálogos que tuvieron con el rector, les pidió que fuera a distancia el resto del semestre en los cursos sabatinos. De los cursos ordinarios está la posibilidad, en teoría, de que se hagan presenciales, pero se ve muy difícil, ¿verdad? Porque ya está empezando los repuntes. Se fijaron, sí. ya está creciendo nuevamente el número de contagios. Y sobre todo a lo largo del mes de octubre se van a disparar. La influenza también ya viene. Sí, entonces pues no puede uno distinguir con facilidad si tienes COVID o influenza y eso va a generar mucha alarma en mucha gente, ¿verdad? Entonces pues yo creo que lo mejor es cuidarse, seguirse cuidando, comer frutas y verduras, usar el cubrebocas, aunque digan que no funciona. ¿Sale? Y el gel antibacterial. Gel antibacterial, lavarse las manos, cuidarse mucho. Ándale, sí, que Dios los bendiga. Gracias. Gracias, Padre. Sí, saludos a todos, cuídense. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Gracias a todos.